Bueno, pues buenas noches a todos. El día de hoy vamos a platicar vamos a tener una sesión académica muy interesante en la cual algunos de nosotros pues nos cuesta un poquito de trabajo realmente identificar si un artículo vale o no la pena. Realmente si lo que con tanto esfuerzo a veces hacemos en nuestra vida cotidiana se ve reflejado en la atención de los pacientes. Y pues este tema de lectura crítica, el cual pues va a presidir el doctor Mauro de la O. Vizcarra, que ahorita nuestro compañero José Guadalupe Arizmendi va a presentar, que va a ser nuestro coordinador, siempre ha dejado mucho que hablar. Y algunos no se van yo creo que a unir, porque es más el miedo que tienen para seguir en la misma postura que probablemente pues aprender algo nuevo o retar el organismo realmente mental, a que uno tiene la oportunidad de tener otras opciones y otros puntos de vista en los artículos médicos. Doctor Guadalupe Arizmendi Dorantes, él es egresado de la Escuela Médico Militar, él es pediatra neonatólogo, ha sido maestro de muchas de nuestras generaciones y además actualmente pues tiene su trabajo en lo que es en la práctica privada, en el hospital ABC y además pues realizó una maestría en investigación y todos nosotros pues nos sentimos muy orgullosos de que pues siga compartiendo sus conocimientos con nosotros y además de todo esto que he comentado, compartir nuestra amistad, su cariño y ser el presidente, el encargado del comité académico de nuestra sociedad. Doctor Guadalupe Arizmendi. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por la presentación y pues buenas noches, compañeros asociados de nuestra querida Sociedad de Médicos Militares Pediatras. Pues es un honor para mí presentar esta sesión, que es una sesión diferente, como han sido otras que hemos venido presentando durante el transcurso de esta administración, con la idea de darle variedad al asunto. Tengo el gusto entonces de presentar al ponente, que es el teniente coronel, muy conocido ustedes, médico cirujano retirado, Mauro de la O. Vizcarra, obviamente egresado de nuestra escuela y del Hospital Central Militar, donde se formó como pediatra, pero él se ha dedicado, además de su trabajo en su consulta privada, a estudiar la investigación clínica en pediatría, de tal modo que ha hecho diplomados en metodología de la investigación, en el software estadístico que se llama SPS, en medicina basada en evidencias por la Universidad de Chile. Es socio fundador de este programa de lectura crítica de la literatura en México, el CASP, del cual ustedes seguramente ya leyeron algo y él lo va a presentar. Y además es socio de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica y académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Esto por mencionar algunas cosas muy brevemente de su currículum. El tema que se va a tratar hoy es muy interesante, porque el proceso diagnóstico de lo que todos hacemos todos los días es realmente apasionante y a veces muy problemático. Y se requiere de mucha capacidad y de experiencia para lograrlo, pues todos hemos vivido muchos ejemplos de cuando nos hemos equivocado muchas veces en un diagnóstico. Y eso puede traer consecuencias muy graves en un paciente. De tal modo que se necesita saber, o sea, se necesita mucha ciencia para esto y también arte para esto. Porque como lo hemos sabido, pues hay enfermos, no enfermedades. Hay enfermos que manifiestan una enfermedad de muy diferente manera, de tal modo que no son como lo hemos aprendido en los libros. Y a veces cuesta trabajo hacer el diagnóstico. Pero además hay enfermedades ocultas que no se manifiestan. Y va a ser una prueba diagnóstica, el ejemplo es el cribado para las enfermedades metabólicas, la que nos va a hacer el diagnóstico. Y pues por eso se cometen muchos errores en el diagnóstico, en el tratamiento.
cuando no hemos logrado precisar el diagnóstico, porque en medicina es difícil hablar con certezas. Casi siempre hablamos en probabilidades. ¿Sí? Si dices, es probable que tenga esto. Muchas veces el diagnóstico lo tenemos tan claro desde el principio en un paciente que es típico, que no necesitas hacer pruebas o descartas inmediatamente un problema importante y no necesitas estudiar e incluso no dar ningún tratamiento o algún sintomático siquiera. O en el otro extremo serían los casos en los cuales ya está muy preciso el diagnóstico, que tampoco necesitas hacer pruebas, ya estás convencido de que tiene tal enfermedad, con un grado de certeza alto, o después de una serie de pruebas también, dice, ya no necesito más. Pero hay otro segmento entre esto, en donde hay mucha duda diagnóstica, y eso nos ha pasado. Y los que hemos vivido ya muchos años en la medicina, pues nos ha pasado esto muchas veces. Y a veces, ustedes saben, pacientes que están en un hospital mucho tiempo y no se llega a un diagnóstico preciso. Cuando esto sucede, entonces uno recurre a las pruebas diagnósticas. Y uno pretende que una prueba diagnóstica aumente tu posibilidad que tenías previamente a la prueba, ¿no? Tu posibilidad diagnóstica, para eso la mandas. Pero luego interpretar estas pruebas es lo que es complicado, como interpretar un signo o síntoma. Así como los pacientes son diferentes, también los médicos somos diferentes. De tal modo que yo recuerdo haber hecho ejercicios aquí en esta sociedad que les he puesto una radiografía y que propongan un diagnóstico, y a pesar de que estamos viendo lo mismo, los diagnósticos muchas veces variaban mucho, mucho. Unos 10 diagnósticos diferentes. Pues eso es lo que es una prueba diagnóstica. Entonces, las pruebas diagnósticas que uno quisiera es aquella que es muy precisa, que no fallara en el diagnóstico. Si dice que es positiva, está enfermo. Si dice que es negativa, es que no tiene la enfermedad. Pero esto no es así en medicina, no es así. Porque no hay pruebas precisas 100%, pero sí hay algunas más precisas que otras. Y que además esto pues sea de útil en la clínica, en lo que manejamos todos los días. ¿Para qué? Pues para beneficiar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, de eso se trata esta plática del doctor Mauro, de cómo evaluar una prueba para decir que la información que nos da es o no precisa, porque con eso podemos nosotros decidir o no un tratamiento. Mauro, tienes la palabra. Buenas noches. Voy a compartir una presentación. Permítanme un momento. ¿Sí se aprecia la presentación? Sí. Ok. Bueno, cualquier duda que tengan, pueden levantar la mano. Yo le agradezco a Luz María el haberme dado la oportunidad de presentar esto. Son temas que a mí en lo particular me gustan, me cautivaron, me fascinan, y para mí es un placer estar con ustedes, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, siempre tenemos impresiones diferentes, y entonces tenemos que recurrir a alguna prueba diagnóstica para que nos saque de la duda. Este caso de un problema de tipo abdominal. Pues son varios colegas y pueden ver diferentes tipos de animales ahí adentro, ¿no? Pero sin embargo hay pruebas que nos pueden ser precisas para decirnos qué es lo que realmente tiene eso. Eso es una prueba diagnóstica. Recuerden que las impresiones mentales, según Epicteto en el siglo 55 al 35 después de Cristo, dice que las impresiones mentales son de 4 tipos. Las cosas son lo que parecen ser, o no lo son y lo parecen ser, o lo son y no parecen ser, o no lo son y sin embargo parecen serlo. Es misión del hombre sabio tomar la decisión correcta en todos estos casos. La prueba diagnóstica debe permitir diferenciar
con precisión a los que tienen la enfermedad o la tienen muy incipiente de aquellos que no la tienen. O diferenciar una caricatura de un original. Ambos representan lo mismo, pero hay diferencia. ¿Por qué razones tenemos que hacer una prueba diagnóstica? Para incrementar la certeza de presencia o ausencia de una enfermedad, para apoyar un manejo terapéutico determinado, como coadyuvante en el pronóstico, para monitorear el curso clínico de una entidad nosológica o para medir la capacidad de uno o más órganos del sistema en un individuo. Pero, ¿para qué evaluarlas? Pues porque la evaluación de una prueba implica 3 componentes muy importantes. ¿Cuál es la precisión de esa prueba para acertar en el diagnóstico? Pero puede acertar en el diagnóstico, pero ¿cuál es su utilidad clínica? Y si realmente el realizar esta prueba lleva un beneficio para el paciente. Para ser eficaz, una prueba debe de ser precisa, lo cual va a estar determinado por la sensibilidad, que no es más que la tasa de verdaderos positivos, y la especificidad, que es la tasa de verdaderos negativos. Una prueba de diagnóstico con utilidad clínica es aquella que tiene un efecto positivo neto, medible en el resultado clínico de un paciente. Una prueba diagnóstica con beneficio para el paciente es aquella que afecta positivamente la salud o el bienestar del paciente de alguna manera, incluso si el propio resultado de la prueba no va a influir en la decisión si tratamos o no ese padecimiento, porque puede haber padecimientos que son intratables, pero sin embargo, quitar la incertidumbre del paciente y decirle qué realmente es lo que tiene y sobre todo hablarle de un posible pronóstico para ese padecimiento puede ser en beneficio de la salud del mismo. Entonces, el objetivo de esta plática es analizar críticamente una prueba diagnóstica. Tenemos este caso clínico. Estás en tu consultorio y llega a revisión una primigesta de 36 semanas de gestación. Después de revisarla, le dices que todo está muy bien y que su bebé viene de cabeza, de presentación cefálica. La madre, pues, está dudosa, ¿no? Y te pregunta que cuál es la probabilidad que con la pura exploración física sea suficiente para saber la presentación de su bebé. Que si no hay necesidad de realizarle un ultrasonido, ya que a una amiga le dijeron exactamente lo mismo y resulta que en el momento del parto estaba en forma transversa y terminó siendo cesárea. Te saca de tu estatus y no sabes qué contestarle y entonces le dices que vas a buscar la información y que posteriormente le darás una respuesta. Haces tu búsqueda en este metabuscador que a mí me encanta, yo lo tengo, hay en forma gratuita, es el Trip Database, y hay en forma que lo paga uno anualmente, porque además hace una búsqueda muy exhaustiva y te lo da, haces la búsqueda con el formato pico, que no es más que la gente, el paciente que tú estás buscando, en este caso es los embarazos tardíos, la intervención, que es el examen clínico que vas a hacer en la paciente y contra qué lo vas a comparar con el ultrasonido y el resultado. Yo hago mi búsqueda y me encuentro este artículo, que es del 2006, donde dice la precisión diagnóstica del examen clínico para detectar presentaciones no cefálicas en un embarazo tardío, es un estudio transversal, analítico. Y entonces, ¿qué es lo primero que me tengo que hacer? Yo ya encuentro este artículo, pero lo primero que tengo que hacer para ver si vale la pena analizarlo o no es si la pregunta del estudio es lo mismo que la pregunta que tú te estás haciendo, ¿no? Porque si no es la misma, ¿qué caso tiene que lo leas? Tiene que ser, si no igual, cuando menos parecida, para que te saque de la duda y tú puedas informarle a tu paciente si realmente lo que tú estás haciendo va a servir o no va a servir. Entonces, tienes tu estudio, tienes que verificar si fue bien hecho el estudio. ¿Y esto qué es? No es más que verificar la validez interna del artículo. Pero tienes que ver qué significan los resultados que se obtuvieron.
¿qué tienes que hacer? Es el impacto que tiene el artículo, la exactitud de esa prueba diagnóstica para sacarte de la duda o no. Este es el artículo, ahí están sus autores, esta es la revista en la que se publicó. Vamos a hacer el análisis de ese artículo. Para hacer el análisis nos hacemos 3 preguntas generales. La primera es si son válidas estas evidencias sobre la exactitud de una prueba diagnóstica, si demuestran esas evidencias válidas una importante capacidad para distinguir con precisión los pacientes que tienen de los que no tienen un trastorno específico. Y por último, si puedo yo aplicar esta prueba diagnóstica a un paciente en específico, en este caso, a mi paciente. Vamos a ver la primera, si son válidas estas evidencias. Hay otras subpreguntas que trae para ir analizando el artículo. Una de ellas es si existía una comparación independiente y ciega con un estándar de oro de referencia. Un estándar de referencia o el estándar de oro. O sea, si los pacientes del estudio deben de haber sido sometidos tanto a la prueba que yo estoy haciendo como al estándar al cual me tengo que referir. Y si los resultados de uno no deben ser conocidos por aquellos que están solicitando e interpretando el otro. Los que hacen el examen clínico en esta paciente no deben de saber el resultado del ultrasonido y los resultados del ultrasonido, si se hicieron posterior, no deben de conocer el resultado de la evaluación clínica. Bueno, ¿dónde voy a buscar todo esto? La mayoría de las preguntas se responden en el método. Lo más importante de un artículo es el método. Todo es importante, pero si una metodología está mal hecha, lo más probable es que nos dé resultados falsos. Entonces, el método. Y aquí nos dice que fueron elegibles X mujeres para un examen clínico para evaluar la presentación. Esas mismas les hicieron les preguntaron si querían participar en el estudio y entonces firmaron un consentimiento y les hicieron un ultrasonido para confirmar el diagnóstico. Los que hicieron el ultrasonido es un ultrasonido portátil, siguiendo un protocolo estandarizado, y los operadores, los que hicieron el ultrasonido, estaban ciegos al resultado del examen clínico de la paciente. Aparentemente sí hubo una comparación independiente y ciega en un estándar de oro. Aquí está que el estudio fue en un hospital de tercer nivel, obstétrico, de 2003 a 2004, con puras embarazadas, con un embarazo simple o no embarazos gemelares, sino un embarazo único de 35 a 37 semanas de gestación. Esta fue la población elegible. Y ahí fue donde se les hizo el examen clínico y la que quiso participar en el estudio se le mandó a un ultrasonido. La siguiente pregunta dice, ¿se evaluó la prueba diagnóstica en un espectro apropiado de pacientes? O sea, ¿se valoró esta prueba en pacientes que tenían, por decir, es que podemos hacer una prueba, pero si unas eran de 25 semanas, otras de 28 semanas, otras de 39 semanas, obvio que los resultados van a cambiar notablemente. Por eso se habla de enfermedades ya leves y graves, precoces y avanzadas, o en individuos tratados o no tratados. Aquí se trató de un embarazo único en mujeres de 35 a 37 semanas de gestación. Entonces, yo creo que el espectro era apropiado. No se habló de embarazadas de riesgo ni nada de eso. Nomás embarazadas totalmente sanas con esas semanas de gestación. Y aquí se dice cómo se llevó, fueron examinadas, se hizo su exploración clínica por la partera, el residente y el obstetra. Y posteriormente se sometieron a un examen de ultrasonido. Los que hicieron el ultrasonido estaban ciegos al resultado de la exploración clínica. Entonces, cuando uno dice si son válidas estas evidencias sobre la exactitud de una prueba diagnóstica, aparentemente la respuesta puede ser que sí, aunque tiene algunas cosas que pueden
brincarle a uno, como por ejemplo, la experiencia de un residente es muy diferente a la experiencia de una partera o a la experiencia de un obstetra, para que clínicamente pueda saber si viene en presentación cefálica o no. Quizá eso es lo único en el que puede uno tener duda. Que se aplicó el estándar de referencia sin tomar en cuenta el resultado de la prueba diagnóstica, pues sí se hizo. Primero se hizo la exploración clínica y posteriormente se mandaba un ultrasonido. O al menos así lo, así lo refiere el artículo, ¿no? Pero, ¿cuál era el estándar de referencia? Y si se hizo un seguimiento. Porque hay ocasiones, aquí como es un estudio transversal, pues no se hizo ningún seguimiento. Se hizo el estudio y ahí se terminó. Pero como era, ¿qué era un estándar de referencia? ¿Cuál era el estándar de referencia? El ultrasonido. Si se hizo un seguimiento prolongado, en este caso no se hizo seguimiento. ¿Por qué? Porque solamente se valoraba si al hacer la exploración clínica y hacer el ultrasonido coincidía esto, ¿no? Y aquí se dice qué fue lo que se hizo. Los operadores fueron cegados al resultado del examen clínico hasta después del ultrasonido. Entonces sí se aplicó un estándar de referencia. ¿Pero qué es el estándar de referencia o patrón de oro? El famoso Gold Standard. Perdón. Bueno, puede ser un cultivo, un Gold Standard puede ser un cultivo, puede ser una biopsia, puede ser un ultrasonido, como en este caso, o puede ser inclusive un checklist que nos dé ciertos resultados que pueden ser catalogados como Gold Standard. Por ejemplo, en patologías como depresión, donde hay varias tablas, checklist para checar algunos datos que nos pueden decir si el paciente está deprimido o no. Y ese puede ser el Gold Standard. La segunda pregunta general es, ¿demuestran estas evidencias válidas una importante capacidad para distinguir con precisión los pacientes de los que no tienen un trastorno específico, los que tienen de los que no tienen? Para eso vamos a determinar cuál es la exactitud de la prueba. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la sensibilidad, la especificidad y los índices de probabilidad? Resumiendo todo esto, tenemos que conocer cuál es el impacto y la exactitud de la prueba. Podemos tener muchos resultados, pero estos son los resultados principales. La prevalencia, que nos son de utilidad para poder determinar qué tan exacta es la prueba. La prevalencia, la sensibilidad, especificidad, valores predictivos. Pero los de mayor utilidad clínica, que aquí los separé, son el cociente de probabilidad, o razón de verosimilitud también tiene ese nombre, que nos van a facilitar conocer la probabilidad post-test de esa prueba para saber si nos es útil o no. Bueno, tenemos este universo de población. Son 100 pacientes. Los de caritas felices son pacientes completamente sanos. Los de caritas ahí tristes, pues son pacientes enfermos. ¿Cuál es la prevalencia? Si de 100 pacientes, 30 están enfermos, ¿cuál es la prevalencia del padecimiento? Si alguien quiere participar, puede levantar la mano y las que están ahí coordinando, por favor, les pueden dejar. ¿No? ¿Alguien quiere? ¿Cuál es la prevalencia de esto? 30 en 100. 30%, exactamente. Si de 100 hay 30 enfermos, pues la prevalencia es 30%. Bueno, ahora vamos a aplicar una prueba diagnóstica a esta misma población. Todos los que están con fondo blanco, la prueba fue negativa. Y todos los que están con fondo gris, la prueba es positiva. ¿Sí se distingue bien esos colores, los fondos? Sí. 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 Ok. Aquí tenemos señalados con un marco rojo los pacientes que están enfermos en cuyo la prueba es positiva. Los pacientes enfermos donde la prueba es positiva, si se fijan, tienen fondo gris. Son los únicos que estoy señalando. ¿Qué viene siendo esto? Ya se las marqué, la sensibilidad. Pacientes enfermos con prueba positiva.
Este marco verde que puse en los pacientes que tienen la prueba negativa y que están sanos. ¿Cómo se llama eso? Especificidad. ¿Eh? Bueno, dentro de todos esos pacientes enfermos, este marco rojo nos dice que eso es la sensibilidad. De 30 pacientes enfermos, de 30 enfermos, 24 tienen la prueba positiva. ¿Qué sensibilidad tiene la prueba? ¿Alguien lo puede decir? ¿A viva voz? 24. ¿Pero qué sensibilidad tiene la prueba? 24 de 30, el 80% de sensibilidad. ¿Sí? 24 entre 30 es el 80%. Ahora, de todos estos pacientes que están sanos, todos esos que tienen el marco rojo son pacientes sanos con prueba negativa. Son 70 pacientes sanos, 70, pero la prueba fue negativa en 56. ¿Qué especificidad tiene la prueba? 56 entre 70. 0.8. 80%. ¿Sí? Esa es la especificidad de esta prueba. Bueno, pero ahora vamos a ver los valores predictivos. Vamos a ver el valor predictivo positivo. Y esto solamente se ve en aquellos pacientes donde la prueba fue positiva. En todos los pacientes que fue la prueba positiva, tenemos que 38 con prueba positiva, de esos 24 están realmente enfermos. Entonces, ¿cuál es el valor predictivo positivo? Estos 24 están realmente enfermos. Estos 24. ¿Cuál es el valor predictivo positivo de la prueba? Es 24 entre 38, 63%. Ahora vamos a ver cuál es el valor predictivo negativo. De todos los pacientes, estos son todos los pacientes donde la prueba fue negativa. De todos esos, de 62 con prueba negativa, 56 estaban realmente sanos. Entonces, ¿cuál es el valor predictivo negativo? 56 entre 62, 90%. ¿Sí? Bueno, vamos a ir poco a poco esto. Nos vamos a ir adentrando. Ahora vamos a ver la famosa tabla 2x2, donde se pone el estándar de oro en la parte superior y en la parte vertical se pone la prueba que está comparándose contra el estándar de oro. Bueno, ¿cuáles son estos? Que son los verdaderos positivos. Son pacientes con la enfermedad con prueba positiva. ¿Cómo se conoce esto? Pacientes con la enfermedad con prueba positiva. Vámonos al gráfico de abajo. Sensibilidad. Vienen siendo estos. Sensibilidad, exactamente. Son los verdaderos positivos, ¿sí? Que son pacientes con la enfermedad con prueba positiva. Y en el diagrama de abajo, en las figuras de abajo ya vimos que son los que están con el fondo rojo. ¿Cuáles son los verdaderos negativos? Quiere decir, aquellos pacientes con prueba negativa, sanos, que se llama también especificidad. Especificidad, perfecto. Y ahí están con el fondo verde. Estos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los falsos negativos? Aquellos pacientes con la enfermedad, pero que tienen la prueba negativa. Acá están todos los enfermos, pero tienen la prueba negativa los del lado derecho, que son 6 pacientes. Este es estos, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos pacientes sin la enfermedad con la prueba positiva? Son estos. Son pacientes sanos, pero tienen la prueba positiva y son los llamados falsos positivos. Bueno, continuemos.
No sé si los estoy haciendo más bolas o bueno. Ahorita vamos a ver con cifras. Siguen siendo el mismo universo de 100 pacientes, ¿eh? Los pacientes con la enfermedad con prueba positiva fueron 24, que son los verdaderos positivos y que viene siendo la sensibilidad. ¿Sí? Estos son la sensibilidad. Ahora, estos verdes, que son pacientes sanos con prueba negativa, los verdaderos negativos es la especificidad. Ahora, todos estos pacientes tienen la prueba positiva, ¿sí? Vamos a ver aquellos pacientes que tienen enfermedad y que tienen prueba positiva, nada más considerando las pruebas positivas. Recuerden, las medidas de validez, que son especificidad y sensibilidad, se calculan de manera vertical, Aquellas pruebas positivas es el valor predictivo positivo. Son pruebas positivas. De todos los con pruebas positivas, estos son los que tienen la enfermedad y eso es el valor predictivo positivo. De todos aquellos pacientes con prueba negativa, estos son los que no tienen la enfermedad y ese es el valor predictivo negativo. Y estas son las llamadas medidas de seguridad y se calculan de manera plana o de manera horizontal. Lo importante aquí es la construcción de esta tabla 2x2, donde en la parte superior va el estándar de oro, o va aquel estándar de oro que nos dice si están enfermos o no están enfermos. Y en la tabla, en el lado de la izquierda va la prueba que se va a comparar con el estándar de oro. Acá, en este caso, si la prueba es positiva o negativa. Entonces, cuando nosotros edificamos esta tabla es muy importante hacer esto, porque de esta manera las medidas de validez se calculan de manera vertical. ¿Por qué digo esto? Porque entonces es muy sencillo, ¿no? 24 entre 30, 80%. 56 entre 70, 80%. De manera horizontal, 24 entre 38, 63%. De manera horizontal o plana, 56 entre 62, 90%. Si se fijan, no he metido ninguna fórmula. Son cosas nada más de simple lógica. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Es la probabilidad de obtener una prueba positiva entre los pacientes con la enfermedad, que son los verdaderos positivos. Una mnemotecnia que hacen los sajones utilizan PIS, positivo en enfermedad. ¿Qué es especificidad? Es la probabilidad de obtener una prueba negativa entre aquellos pacientes sin la enfermedad. Son los verdaderos negativos. La mnemotecnia es NIH, negativo en salud. Bueno, viendo esto, ¿me pueden decir aquí cuál es la especificidad de este gráfico? Recuerden que todos los amarillos son sanos y estos dos son con fondo gris, están con prueba positiva. ¿Qué especificidad tiene esta prueba? 2 entre 7. Les pongo la fórmula que todo el mundo hemos visto. Y es 68, que son los sanos, sobre 68 más 2, que son los 70, el total es el 97%. Y es esto es la especificidad de esta prueba. De esta, ¿cuál es la sensibilidad? Todos estos de abajo son pacientes que están enfermos, pero solo salió la prueba positiva de 9. De 30 a 9, ¿cuál es la sensibilidad? 9 entre 30. Exactamente. A sobre A más C, 9 entre 30 es 30%. ¿Sí? Bueno, seguimos.
tenemos esta. ¿Cuál es la especificidad en esta prueba? Todos estos que están con fondo blanco están sanos y todos estos están enfermos. Perdón, tienen la prueba positiva, no están enfermos, están sanos con prueba positiva, todos estos con fondo blanco, pero tienen fondo, perdón, con fondo gris. Pero estos amarillitos, a ver, ¿cuál es la especificidad? 30%. ¿Sí? De 70, 21 están sanos, 30%, ¿no? ¿Y cuál es la sensibilidad? ¿Quién me dice la sensibilidad de esta prueba? La sensibilidad son todos estos enfermos y en todos fue positivo la 100%. prueba. ¿Cuál? 100%, 100%. claro. Así es, aquí es cuando se le llama, cuando es mayor del 98% se puede considerar un SNOWD, que significa, si la prueba resulta negativa, N, descarta la enfermedad. Si yo hago la prueba y esta es negativa, descarto la enfermedad, porque tiene una sensibilidad del 100%. ¿Cuál es la especificidad en esta prueba? Todos los sanos tuvieron prueba negativa. ¿Cuál es la especificidad? 100%. 100%. ¿Y cuál es la sensibilidad? 70%. ¿Sí? Bueno, aquí es cuando se dice que si es mayor del 98% la especificidad, se puede considerar un SPIN, que significa si la prueba resulta positiva, se confirma la enfermedad. Es el famoso SNOWD y SPIN, que en algún momento lo han de escuchar. La prueba perfecta, 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, que pues no existe, ¿no? ¿Qué es el valor predictivo positivo entonces? La proporción de pacientes con una prueba positiva que en realidad tienen la enfermedad de interés. La sensibilidad y la especificidad, esa es de la prueba en sí. Los valores predictivos son la proporción de pacientes. Ya es un resultado en los pacientes, ¿sí? La otra es de la prueba exclusivamente, pero esto ya es en los pacientes, es la proporción de pacientes con una prueba positiva que en realidad tienen la enfermedad de interés. ¿Y qué es el valor predictivo negativo? La proporción de pacientes con una prueba negativa que están en realidad libres de la enfermedad de interés. Bueno, estos son los resultados que se obtuvieron de este universo de 100 pacientes, de los cuales 30% estaban enfermos y 70% estaban sanos. Y aquí salió de los que salieron con las pruebas positivas y estos son los valores, ¿no? Aquí está la sensibilidad, prevalencia, valores predictivos. Y ahora, o sea, ya tengo eso, pero eso me ayuda a mí para responderle la pregunta que me hizo en el escenario clínico la señora. Con esto yo puedo decirle si tiene que hacerse un ultrasonido o no, o que si solo con la maniobra, la exploración clínica, yo le puedo garantizar que su paciente va a venir en presentación cefálica. ¿Cómo ven? ¿O requieren algún otro dato? ¿O me pueden decir ya la exactitud de la prueba? Vamos a ver algún otro dato. Bueno, pero aquí a ver, es donde entran ya los... Antes ¿Sí? de eso, Mauro, generalmente cuando algún ponente habla de un tema y se trata de una prueba diagnóstica, casi siempre te hablan de la sensibilidad, de especificidad y nada más. No te dicen los demás valores. ¿Qué claro, opinas tú de eso? es que me están diciendo la mitad de la información, porque nomás me están diciendo el resultado de la prueba, pero no su aplicabilidad clínica. Entonces, para eso empiezan los valores predictivos que ya son directamente en el paciente. Los valores predictivos me pueden dar cierta información hacia dónde va el resultado de la prueba, pero aún así no son muy exactos. Entonces requiero otras información. Sí, puedes poner la diapositiva previa. ¿Cuál? Para ver si nos va quedando claro a todos. Por ejemplo, si yo tengo una sensibilidad ahí de 80%,
Quiere decir que esta prueba tiene un 20% de fallas, ¿no es así? Claro, claro. La prueba en sí. La prueba. Que Pero esta prueba es la prueba. capaz de diagnosticar correctamente el enfermo en 80 de 100 pacientes, por decir algo. Pero en 20 se puede equivocar. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro, sí. Muy bien. Podemos decirlo así. Ok. Pero Y en la sin embargo, yo creo. Bueno, no vaya nada más para que quede muy claro los Ok. conceptos. Luego, en la especificidad de esta prueba, que también en este caso coincide 80%, no siempre es así, obviamente, ¿no? No, Puede no, ser no, una no, claro. sensibilidad X o más altas que esta, ¿no? Yo quisiera tener una sensibilidad pues, más alta que esta. La especificidad nos dice que esta prueba es capaz de detectar correctamente al sano en el 80% de las veces. De 100 pacientes sanos, en 80 le va a pegar, pues va a ser correcto, pero me van a quedar 20 pacientes que la prueba no va a ser negativa. ¿De acuerdo? Ese Es una es falla. el resultado en sí de la prueba como tal, ¿sí? Sí. Pero yo para irme más hacia la aplicabilidad del paciente, mejor me voy a los valores predictivos, Para que ya me eso, están hablando directamente del resultado en el paciente. ¿Sí me explico? exactamente. Para eso voy. Sí. Entonces, saber esto es muy importante. Por ejemplo, la sensibilidad, pues no son malas, ¿no? Pero yo quisiera tener una sensibilidad pues, más cercana al 100%, ¿no? Y especificidad también, Claro, claro. para Sí, confiarle claro. más a la prueba. Pero, Sí. como ven aquí, el valor predictivo es 63%. ¿Qué me dice este valor? Porque la sensibilidad es 80 y sin embargo el valor predictivo positivo es Es 63%. Ahí te 63%. cambia totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente. ¿Nos puedes explicar eso? Bueno, esto lo que me está traduciendo es que solamente en los pacientes me va a detectar el 63% de los que pueden tener el problema. En los pacientes. Yo hago la prueba, pero me traduce que solo el 63% pueden tener el problema. Pero dejo fuera un 27%, que es demasiado alto. ¿Sí? Y que por lo tanto tengo muchas dudas, ¿sí? Que en aquellos que están enfermos, solo el 63% realmente la prueba me va a ser útil. Sí, exacto. Porque cualquiera puede Sí, decir, no, yo tengo 80% de certeza de que... de sensibilidad, Ajá, pero esa es la pero prueba. esa es la Pero acá prueba. está ya en los pacientes, Exacto. Cuando donde llega un solamente paciente... en el... Sí. Sí, a ver, doctor, sí le Lo escucho. que nos dice esta prueba, pues, en resumen, con lo que está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba salió positiva porque mi paciente está realmente enfermo? Porque pudiera ser un falso positivo, ¿no? Exactamente, exacto, Lo que sí. nos dice el valor predictivo es que mi paciente, si está en aquí, está aquí. Es lo que nos dice el valor predictivo, ¿no? Y no es Sí, este de el aquí. valor predictivo positivo, el Exacto. 63%. ¿Sí? Y, y el valor predictivo negativo, ¿qué nos dice? El valor predictivo negativo, que si la prueba, que si en sí, de todos aquellos pacientes en la prueba que es negativa, en el 90% de ellos, de los pacientes en la prueba negativa, van a estar sanos. ¿Sí? Que solamente me deja un 10% fuera, que Y puede que, haber nuevamente otros resultados. o sea, en otras palabras, para que a ver si queda bien entendido, que en el 90%, o sea, que la prueba salió negativa porque mi paciente, en el 90% de los casos, porque mi paciente está sano. Por Es eso es sano, exactamente. y Hasta vean ahí. qué diferente es con la especificidad, ¿verdad? Porque Claro, la esta es una especificidad, hay característica mucha de la diferencia. prueba. Las primeras y La las otras. sensibilidad y especificidad es una característica de la prueba en sí, pero los valores predictivos es la aplicación de la prueba en el paciente. Ya Exacto. es directamente en el paciente. Por eso tiene mucho mayor importancia los valores predictivos que la sensibilidad. Pero todavía
con esto no aclara bien mis dudas. Por eso se tiene que buscar lo que nosotros llamamos los valores, los cocientes de verosimilitud o los cocientes de probabilidad, para conocer que si esa prueba es positiva, ¿qué probabilidades, tomando en cuenta la prevalencia o la probabilidad pretest, qué posibilidades post-test, cuando me sale positiva, tengo de hacer el diagnóstico preciso? ¿Sí? Bueno, muy bien. Por Entonces, eso es la utilidad clínica. sí, de acuerdo. Doctor Bueno. Moro, doctor Moro. Sí, Entonces, adelante. a ver, finalmente nos sirve más los valores predictivos, ya que se van sobre el paciente, son más fiables entonces que hablar en sí de la prueba diagnóstica, porque Claro que sí. ok, perfecto. Sí, porque ya estás aplicándolo directamente en el Sobre paciente. Tiene pacientes. más utilidad clínica. Tiene más Exacto. utilidad clínica. Ok, Sí, ¿Qué es lo que a perfecto. nosotros nos interesa? Claro, ¿Sí? así es. Nosotros queremos no es la utilidad clínica del paciente para ver su repercusión directamente en él. Pero todavía hay más datos que todavía nos pueden dar más información. Ok, pero Porque hasta aquí, muchos artículos terminan ahí. Y entonces aquí, si tú me preguntas, ¿qué es más importante? Las dos cosas son importantes, pero de aplicabilidad clínica, para mí, son los valores predictivos. ¿Sí? muy bien. Okay. Ojalá que le esté quedando claro a todos, entonces, que el valor predictivo nos dice que la prueba es positiva porque mi paciente está enfermo, o que la prueba es negativa porque mi paciente está sano. El paciente está sano. Ya estás aplicando al paciente. Entonces, cuando un ponente en una conferencia, y lo hacen todos los días, te dice, esta prueba nada más te da la sensibilidad y especificidad, tú le puedes decir, a ver, eso es de la prueba. Quiero que me diga usted el valor predictivo positivo y negativo de esta prueba. La utilidad clínica, claro. Exacto. ¿Sí? Muy bien, adelante. Eso es lo importante. Vamos a seguir ahora con los cocientes de verosimilitud. Pero antes de entrar en esto, es muy importante conocer los umbrales, ¿sí? Para prueba y tratamiento. Estos umbrales son un tanto arbitrarios porque va a depender de la capacidad del médico, de la experiencia del médico, ¿sí? Porque yo puedo, por ejemplo, un médico general, en este caso, en este escenario clínico de hacer el examen clínico de la embarazada, si es un residente, puede ser que su habilidad clínica no sea tan buena y que no detecte el 10%, o que diga, bueno, yo con pura clínica yo tengo una probabilidad pretest quizá del 5%, pero el obstetra me dice yo puedo tener un 20%. Pero sin embargo, yo le puedo hacer una prueba para que me trazo mi umbral de tratamiento o que yo tengo que hacer un cambio. Por ejemplo, yo me trazo un umbral del 90%. Si mi prueba diagnóstica me rebasa el 90%, yo voy a estar tranquilo y digo, ya, aquí establecí mi diagnóstico, yo sé que tengo una falla del 10%, pero no va a repercutir sobre mi paciente grandemente, entonces yo me voy a hacer un parto con toda la garantía de que viene en presentación cefálica. Eso puede ser, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa. Estos umbrales, siempre en cualquier paciente, nosotros tenemos diferentes probabilidades. Todos nos vamos a enfrentar a un paciente en el cual nuestra probabilidad diagnóstica va a variar mucho, ¿sí? Puede ser nuestra primera impresión, puede ser una infección de vías respiratorias superiores. En un niño de 2 años. Yo lo reviso, faringe, amígdalas hiperémicas, el niño tiene fiebre, pero tiene moco, tiene tos, tiene un cuadro de mucha rinorrea, mucha tos y la faringe hiperémica. Pero yo quiero saber si tiene una amigdalitis estreptocóxica. Y entonces, ¿cuál es mi probabilidad? Yo en ese momento, de ver las características del paciente, yo veo y digo, ah, caray, ¿será un estreptococo o no será? ¿Cuál es mi probabilidad diagnóstica? Le hago la prueba rápida para detectar el estreptococo y qué probabilidad diagnóstica me va a dar. Entonces, yo me trazo mis umbrales. Yo digo, yo de verla
para mí está, como tiene 2 años el niño, tiene mucho moco y todo, no creo que sea. No creo que sea. Entonces, mi probabilidad pretest de que no es, la taso en el 70%. En el 70%. Y dejo un 30%, pues digo, pero hay un 30%. ¿Qué tal si sí es? Bueno, vamos a hacerle una prueba rápida para estreptococo en el consultorio. Le hago la prueba rápida y resulta que me sale negativa. ¿Sí? Entonces, mi probabilidad post-test quiere decir, como la prueba me sale negativa, me va a bajar la probabilidad diagnóstica. Pero si la prueba me sale positiva, me va a subir mi probabilidad diagnóstica. Y el umbral de tratamiento yo lo voy a tratar. Si me sale positiva y me sube mi probabilidad post-test más del 90%, o si yo lo taso en el 98% y me sale por arriba, le doy tratamiento. ¿Sí? Y aquí es cuando yo me trazo el umbral para pruebas y el umbral para tratamiento. Cuando yo hago la prueba, si la prueba sale negativa y la probabilidad por abajo del umbral que yo me tracé, en este caso me tracé un umbral del 10% pretest y un umbral del 90% posttest. Si mi probabilidad está por abajo del 10%, mi diagnóstico lo más probable es que esté equivocado y que tenga que buscar por otro lado, ¿sí? Porque a pesar de hacerle una prueba diagnóstica, resulta que salió negativa y la probabilidad fue por abajo del 10%. O recurro a otra prueba diagnóstica que me dé mucho mayor certeza. Pero ¿qué pasa si me da una probabilidad post-test arriba del 90% del cual yo me tracé? ¿Qué quiere decir? No, ya no voy a hacer más pruebas. Yo ya tengo la probabilidad diagnóstica más alta, ¿sí? Por ejemplo, en una apendicitis aguda para los cirujanos, yo encuentro un dolor abdominal en un muchacho de 12 años, un dolor abdominal, en fosa ilíaca derecha, dolor a la descompresión, le mando, y yo pediatra general, detecto, caray, no, se me hace que es una apendicitis aguda. Tengo un 50% de probabilidad. Bueno, le mando una biometría hemática, le mando una tomografía o le mando un ultrasonido. La biometría hemática, pues tengo que picharlo y todo. El ultrasonido, pues lo bajo aquí, me lo tienen rápido. Y entonces yo me hago la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad post-test que me puede dar el ultrasonido? Y entonces yo le hago el ultrasonido y resulta que me dice el radiólogo que tiene una apendicitis aguda. Y entonces yo se lo mando al cirujano, porque yo no opero, se lo mando al cirujano. Y entonces agarra el cirujano y dice, lo revisa y todo, no, pues yo tengo un 80% de probabilidad. Yo no necesito nada, con eso me meto a la cirugía. Y entonces yo le pregunto, oye, pues ¿cómo que no necesitas nada? ¿Por qué no le haces el ultrasonido? Y entonces es que un 20%, no, espérame, estas apéndices blancas, como le llaman, pues es de un 10% menos. Sale un ultrasonido, que no le pasa nada. Y le hace el ultrasonido y le sale positivo y resulta que la probabilidad post-test con el ultrasonido con un cirujano subió al 98%. Con el pediatra general subió a un 92%. En los dos casos dice, no, pues lo opero, ya con esto lo opero, ya no tengo mayor riesgo, ¿sí? Entonces, esas son las pruebas que tiene uno que utilizar. Aquí, en esta zona de incertidumbre, debería de ser help, ayuda, porque aquí yo necesito ayuda para llegar a estos valores, para decidir si doy o no un tratamiento. Eso es lo importante de ubicar un umbral de prueba y tratamiento. No sé si quedó claro. Doctor. Si alguien tiene... doctor, a ver, ¿sí? Pero ¿de dónde salen estos rangos? ¿10%, 90% son arbitrarios? No. Es arbitrario. Okay. Tú lo estimas de acuerdo a tu experiencia. Okay. ¿Sí? Sobre todo la probabilidad pretest, que es esta, ese umbral, tú lo vas a trazar porque no es lo mismo la experiencia de un recién egresado que de un pediatra de 30 años. Y ahí es donde tu probabilidad puede cambiar, ¿sí? Porque la probabilidad pretest es muy importante para calcular la probabilidad post-test. Seguimos. Mira, yo hago esto, aplico una fórmula y saco los cocientes de probabilidad. Pero a ver, antes... Tenemos la Mauro, sí.
Yo Sí. quería preguntar algo. Cuando le mandaste a hacer el ultrasonido, ¿no? Sí, Porque querías tú estar más seguro, ¿no? claro, yo como pediatra yo quería saber. Y esa es una prueba diagnóstica. Sí, el ultrasonido, claro. ¿Te interesaría saber la sensibilidad y especificidad del ultrasonido para diagnosticar apendicitis? Sí, claro. De hecho, yo la sensibilidad y especificidad del ultrasonido y los ya, ¿cómo le diré? Yo sé que al momento de hacer yo la prueba, yo voy a comparar mi exploración clínica con el ultrasonido, ¿sí? El estándar de oro para mí en ese momento va a ser el ultrasonido, porque yo sé que la sensibilidad, especificidad, valores predictivos del ultrasonido es mucho mayor que mi propia experiencia clínica y me va a ayudar mucho para aclarar mi diagnóstico. O sea, aquí volvemos ¿Sí? a usar estos conceptos, pues, ¿no? Yo le puedo preguntar a ultrasonido. Nuevamente todo. Si no Al sé, yo le hacer puedo yo la preguntar prueba qué hace. diagnóstica, exacto, igual a tomografía, ¿sí? Y Bueno, luego resulta entonces, que le hace ultrasonido y ya decides y lo operas y no tiene apendicitis. claro que sí, puede pasar. ¿Por ¿Sí? qué? Porque este tipo de estudios son operador dependientes. Ahí Exacto. entra otro tipo de cosas, ¿sí? Pero claro que uno tiene que ver con quién lo manda, porque Ok. uno sabe que hay radiólogos que tienen mucha capacidad y hay otros que no tienen. Ahí entran otros factores, pero no quiero confundir más. Bueno, pero bueno, Vamos a ahí ver. porque al ultrasonido hay que aplicarle estos conceptos, sensibilidad, Sí, especificidad, valor sí, predictivo claro, y claro, todo. claro. Bueno, muy bien. Todo lo mismo, exactamente. Entonces, ¿cómo obtengo yo el cociente de probabilidad? En el escenario no en el escenario, sino en el esquema este de 100 pacientes con 70 sanos y 30 enfermos, tengo una sensibilidad del 80% y una especificidad del 80%. ¿Cuál es el cociente de probabilidad positivo o la razón de verosimilitud positiva? Es de 4. ¿De dónde sale? De dividir sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Ya hay cálculos en tu teléfono que hacen todo esto, ¿no? Y el negativo no es de 0.25, que es 1 menos sensibilidad sobre especificidad. ¿Para qué me sirven estos datos? Bueno, ahí están los valores, y está el valor de la prevalencia y especificidad. Pero ¿para qué? Aquí están los valores, cómo se sacaron. Aquí están. Ahora, ¿para qué me sirven? ¿Sí se escucha bien? Pero ¿qué te dicen esos valores, Mauro? ¿Qué es ¿Cómo? qué es ese 4? O sea, ¿qué te dice ese 4? ¿Y qué A te eso dice el voy. otro? A eso voy. Para aplicar estos valores, estos son los cocientes de probabilidad que yo tengo para poder obtener una probabilidad post-test de la prueba que yo estoy haciendo, ¿sí? Pero, pero antes me puedes decir, a ver, ¿qué cosa es una razón de verosimilitud para que sepamos de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es o qué información te da? Porque te sale un 4 ahí y te sale un Sí, punto bueno, 25. esa es una operación que me sale de una fórmula, de un resultado de dividir sensibilidad de 1 menos especificidad. Sí, pero ¿qué te dice? ¿Te dice algo? ¿O qué cosa es el cociente de verosimilitud? Ya, va, ya sé a dónde va. Bueno, O sea, mire, cuando yo obtengo estos valores, también estos valores me van a traducir algo. Por ejemplo, si yo tengo un valor mayor de 10, me va a decir que va a influir mucho en mi probabilidad post-test y que lo más probable es que no tenga que recurrir a más pruebas. Hay mayor de 10, el otro resultado es entre 5 y 7, el otro es de 5 o menor de 5. Cuando son positivos, eso va a depender ahí tiene una palabra especial. No es potencia, es que no podemos hablar de potencia aquí, sino ¿cómo les podría decir? Es un término que se utiliza para saber cuál sería la probabilidad, pues sí,
Entre más alto sea el LR positivo, más probabilidad tengo que la prueba me sea útil. ¿Sí? Entre más negativo sea el LR, va descartando la prueba. Por eso necesito, no sé si a eso se refería, doctor. Sí. O si usted tiene algún otro concepto al respecto. El concepto que tengo yo de la razón de verosimilitud es, lo que te dice la razón de verosimilitud es, ¿cuál es la probabilidad de que mi paciente, que la prueba salga positiva en el enfermo en relación con que salga positiva en un sano? Cuando la verosimilitud positiva y la razón de verosimilitud negativa es, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba salga negativa en el enfermo en relación con que salga negativa en un sano? ¿En dónde es más probable que salga negativa? O sea, negativa me refiero a menor de 1. ¿Sí? Sí, negativa es menor de 1, pero, híjole, bueno, no estoy muy de acuerdo en eso porque no me da probabilidades esa razón. Me da un valor absoluto. Sí, pero al tú momento dijiste... que lo llevo al nomograma, ¿sí? Esos valores absolutos me van a traducir a mí por eso no quise hablar de probabilidad, sino la capacidad de incrementarme mi probabilidad post-test. Entre mayor sea el LR positivo, más probabilidad es que esa prueba me resulte mejor, y cuando me sale negativa es que esa prueba la vaya eliminando porque no me da mucha información. ¿Sí? No sé si Cuando lo hablamos debiste... bueno, son interpretaciones, porque a donde yo voy es a esto, mire, en el momento que yo aplico mi nomograma, aquí sí yo voy a estar hablando de probabilidades ya, post-test. Este es el nomograma de cociente de probabilidades o nomograma de Fagan. Yo tengo una prevalencia del 30%. En este ejemplo que yo les puse de 30 pacientes enfermos y 70 sanos. El LR positivo es de 4. Al momento que yo trazo una diagonal del 30 al 4, en la última columna me va a decir mi probabilidad post-test. Y entonces, de 30 me subió la probabilidad post-test al 63.2, cuando la razón de verosimilitud es positiva. Cuando la razón de verosimilitud es negativa o menor de 1, la probabilidad que era de 30% me bajó al 9.7%. Entonces, yo estos valores, ya cuando los tengo, los llevo al umbral que yo me había trazado, ¿sí? Y entonces resulta que si yo me trazo un umbral del 90% para dar un tratamiento o para decir si esa prueba me resuelve el problema que yo tengo, resulta que tengo mucho margen de duda, que es del 63.2 al 90%. Y entonces, esta prueba, la realidad es que no me fue tan útil como yo pensaba, ¿sí? Y si con estos resultados, ¿qué pensaría yo? Pues que la prueba no es tan útil y que probablemente requiera otra prueba que me saque de duda al respecto aquí. Este es el caso de los 100. Ahorita nos vamos a ir al caso clínico. Este es el caso clínico del resultado, del examen clínico de la mujer embarazada, ¿no? Del escenario clínico que les puse. Aquí están todos los valores, ¿sí? Al ver uno, por ejemplo, 14.2 dice, es uno mayor que 10, lo más probable es que esta prueba sea bastante efectiva para sacarme de las dudas. Si el examen clínico sirve o no sirve, ¿sí? Porque mi estándar de oro es el ultrasonido, ¿sí? Y si me sale negativo, pues también quiere decir que lo más probable es que no me sea útil. El examen clínico, ¿sí? Si al hacer el examen clínico resulta que yo no lo encuentro de cabeza, pues es negativo, entonces me va a decir que mejor no haga esa prueba, ¿sí? Y si uno ve la sensibilidad y la especificidad, pues también está dudando uno si realmente el examen clínico, que es la prueba que yo estoy haciendo, me va a ser de utilidad clínica a la hora de contestarle a la señora
si en el momento del parto va a venir cefálicos pacientes. Entonces, yo saco los LR y los llevo al nomograma de cocientes de probabilidad. Yo tengo una prevalencia del 8%. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pacientes que yo reviso en mi consultorio o en ese hospital de tercer nivel, solo el 8% traían una presentación no cefálica, transversa, de nalgas, de lo que ustedes quieran, pero eran no cefálicas, ¿sí? De acuerdo a estos resultados. En el momento que yo pongo mis LR positivo, resulta que la probabilidad post-test con la pura exploración clínica es del 55.3%. Y cuando me sale negativa me baja hasta 2.7%. O sea, ¿qué me va a traducir esto? Yo lo llevo al umbral que yo me tracé, que aquí está un 8% de la probabilidad, que con la pura exploración clínica, que es la prevalencia de pacientes en ese hospital que vengan en una posición no cefálica, y le hago la prueba, yo me trazo un 8% y un 90%. Si a mí la prueba, que el examen clínico de ver cómo viene la presentación me sale arriba del 90%, yo voy a decir, ah, no, pues con esto me quedo, ¿no? Pero resulta que el valor me sale en 55.3%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hago exclusivamente la exploración física y le digo a la señora, sí, no se preocupe, viene presentación cefálica y no hay problema, yo me voy a equivocar prácticamente en la mitad de los pacientes. ¿Sí? Tengo que hacerle el ultrasonido, que es el estándar de oro, para que me diga que la presentación realmente es cefálica al momento del parto. Esa es los resultados de este estudio que se hizo en el 2006. Solo la exploración física para determinar la presentación del bebé en ese momento, si es cefálica o no, tiene prácticamente una probabilidad de un 55%. Sumamente baja cuando yo me tracé un umbral para yo estar tranquilo del 90%. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta con la señora? ¿Sabe qué? Hagas el ultrasonido para estar más seguros, ¿no? O no sé si alguien opine diferente. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, Luz María, tú levantaste la mano. ¿Cómo? Su ¿Perdón, Luz? micrófono, doctora Luz. Su micrófono. Luz, ¿qué pasó? No te escucho, Luz. Ya, ahora sí. Ok. Cuando tú no tienes el umbral para la prueba diagnóstica, ¿tú haces referencia a la literatura o en base a lo que tú sabes que se presenta en la población? No, el umbral, tú te lo vas a trazar de acuerdo a tu experiencia. Claro que tú tienes que saber que si una prueba diagnóstica, vamos, yo me trazo mi umbral, por decirte, yo más o menos conozco cuál es la probabilidad pretest, que es este, ¿sí? Digo, mi probabilidad de que yo esté haciendo bien el diagnóstico es de un 30%. Este es el 30%. A partir de ahí, yo tengo un 70% de duda. Pero yo voy a hacerle una prueba diagnóstica para subir mi probabilidad pretest. La prueba diagnóstica es en esta zona de incertidumbre diagnóstica, ¿sí? Para poder mover esta probabilidad pretest, que era del 30%, moverla hasta un 80%. Por ejemplo, hay patologías raras que yo digo, no, con que el 80% me aclare el diagnóstico, yo con eso estoy conforme. Pero hay patologías, por ejemplo, el cáncer, yo quiero un 98% de probabilidad post-test, que es el diagnóstico preciso. Por ejemplo, una biopsia de una bola. Yo veo una bola en la pantorrilla y digo, ay, este es un sarcoma, ¿sí? Y entonces, pero ¿cuál es mi probabilidad diagnóstica de que yo esté en lo correcto? No voy a ser un lipoma y yo estoy diciendo que es un sarcoma, no, mi probabilidad es del 8%. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a mandar con un cirujano que le haga una biopsia, la vea el patólogo
para que mediante la biopsia me dé una probabilidad post-test del 98%. ¿Por qué? Porque yo quiero saber que no sea cáncer, ¿sí? Pero en el caso de una faringitis, pues con un 85% no hay problema. ¿Por qué? Porque si yo lo trato, los efectos secundarios de los medicamentos no me van a dar ningún problema ni nada. Todo va a depender del padecimiento y de la experiencia. Pero el umbral se lo traza en forma particular cada uno de los médicos. ¿Sí? ¿Quedó claro, Luz? Algunas veces es fácil eso, pero otras veces no lo es. Y sí, No, puedo claro que recurrir no. a la literatura, ¿no? La Claro, prevalencia de claro. una enfermedad en el país o en esta región, en este estado. Por ejemplo, antes del COVID, cualquier niño que nos llegaba en diciembre o enero, antes de COVID, con fiebre, catarro, tos y eso, ¿en qué pensaban en primer lugar? Dependiendo la temporada. Si Por era eso en invierno, en diciembre, influenza. enero, con fiebre, catarro, tos y todo, ¿qué tiene? Pues influenza o una enfermedad Influenza, respiratoria. casi en Sí, el claro. 100% de los casos. Es más, ya ni le hacías pruebas, ¿no? Al principio le hacíamos pruebas, o sea, porque la prevalencia es muy alta. Tú tienes Exactamente. la posibilidad de diagnosticarlo correctamente muy alto. El valor predictivo es altísimo, ¿sí? Ajá. Nada más con la clínica. Pero tú todavía quieres estar más seguro, le haces la prueba y en una hora o antes o un poquito después te sale positiva. No, pues ya te lo llevó al 100%, ¿no? Exactamente. Pero muchas veces ya, y seguramente, doctora Corro, ya no le hacía usted la prueba, ¿no? Ya le daba su oseltamivir. A ver, déjeme terminar porque ya nos rebasamos el tiempo, ¿eh? Sí. Ahí va. Bueno, entonces, ¿cuál es su respuesta? Con el embarazo pues yo le diría, no, pero hágase el ultrasonido, señora, porque nos va a aclarar mejor el diagnóstico, ¿no? Y entonces la otra parte, la última parte de esto es, ¿puedo aplicar yo esta prueba diagnóstica válida e importante a un paciente específico? Es la otra parte donde yo puedo aplicar esta prueba en mi entorno. Por ejemplo, en ese escenario clínico, yo le puedo mandar a que le hagan un ultrasonido a la señora. Pues la mayoría es que sí, ¿no? ¿Sí? Y entonces digo yo, bueno, esta prueba es barata, no es una prueba cara, entonces sí lo puedo aplicar yo a mi entorno, en este caso. ¿Sí? Ahora sí, ¿hay alguna pregunta? Doctor. Entonces, no sé si en el chat, no hay preguntas. No. Pero bueno, ya. El doctor Edgar Sí. quiere Edgar, preguntar. adelante. Doctor, bueno, ahora hablando de números, así, yo sabía Sí. que, bueno, la probabilidad de pretest finalmente es la prevalencia, y Claro. la prevalencia va a depender del escenario epidemiológico, así como el ejemplo que puso el doctor Aizmendi. O sea, va a depender Sí, claro. del escenario epidemiológico, la probabilidad pretest, así lo entiendo yo. Sí, claro. Es la prevalencia de la enfermedad y depende de la epidemiología en ese momento, ¿no? Pero puede ser en ese momento o puede ser en el entorno, ¿sí? El Y no lugar. necesariamente en ese momento. Por Sí. ejemplo, puede ser que a ti, tú eres cirujano, entonces a ti te llega un paciente con dolor abdominal, entonces para ti, si lo exploras, dices tú, yo tengo una probabilidad pretest. Con la pura exploración dices, pues de que es una apendicitis en un 65%, que es el aproximado que andan ustedes, 65-70, ¿no? Si me llega a mí, yo digo, pues para mí es un 30%, ¿no? Yo pediatra general, que no veo muchos pacientes quirúrgicos ni nada, mi prevalencia va a ser mucho más baja que si la veo un cirujano, ¿sí? Y no tiene nada que ver, y la otra, es muy, ahí en ese momento no tiene mucho que ver la epidemiología, sino la experiencia del médico. Sí, así es. Todo va a Ahora, depender del entorno en el que te estás moviendo. ok. Ahora, yo sabía que el LR tenía, no sé si era una constante, pero yo sabía que arriba de 10 era válido, si tenía arriba de 10, y era poco probable abajo de 0.1, si mal no recuerdo. No sé si estoy bien. Sí, es lo mismo que dijimos. Okay. Entre más alto, tu probabilidad post-test va a ser muy elevada y prácticamente es una Pero prueba. el número 10, pero yo me refiero al número 10, si ese es el patrón, el 10, o no tiene nada que ver. No, sí. Son valores que se han dado.
Eso, ¿Sí? así es. Sí, sí. Son valores que se han dado. Pero todo va a depender del umbral que tú te trazaste, ¿sí? Porque tú puedes tener un 10, pero resulta que tu prevalencia puede ser muy baja y al llevarlo al 10, Sí. tu probabilidad post-test puede ser de un 85%. Sí, Pero a eso casi voy. siempre cuando... Eso voy. O sea, va a depender, finalmente depende de esa probabilidad pretest, pues, siempre. Sí, claro, sí. El- Doctor Arismendi, ¿qué decía? Sí, casi siempre la probabilidad pretest es la prevalencia, pero no siempre es así. Puede ir cambiando. Por ejemplo, si tú le haces a un paciente con una apendicitis, lo primero que le haces es una biometría hemática, ¿no? Está la leucocitosis. Tú ya aumentaste tu probabilidad diagnóstica, ¿no? Pero tú no estás seguro. Entonces, si quieres hacer un ultrasonido, entonces ya esa probabilidad previa al ultrasonido es pretest. Y así, y si el ultrasonido no te da bien la evidencia y le pides un TAC, esa probabilidad previa al TAC es el pretest. Es el Va pretest. cambiando. Sí, es el pretest. Puedes irlo Entonces, cambiando. no siempre, va a ir cambiando, va a ir como escalando, ¿no? Y en realidad, la razón de verosimilitud, y creo que habría que discutirla más, pero ahí vamos a confundir a veces, porque lo que te da Sí, S4, esos son los UTS. Esos son los UTS o momios. Pero ya no meta tanta cosa. Sí, ya no es probabilidad, ya son momios. No, y momio es, son los momios, razón de si momios. por ejemplo, ahorita Es OR, no sé cuántas ¿Es el mujeres OR? habrá en, ¿qué cosa es un momio, no? Para que quede. ¿Cuántas mujeres habrá ahorita en los que están escuchando aquí? No lo sé. Tu momio es la razón de cuántas mujeres hay en el grupo en relación con los que no son mujeres. Eso sería. Entonces, ese 4 lo quiere decir que tiene 4 veces la posibilidad de que tenga la enfermedad. 4-1. Ya ves que los momios son 4-1. ¿Se acuerdan los de los caballos y esos son momios? De que gane 4 veces más. Es 4 veces más la probabilidad de tener la enfermedad. Exacto. Eso es lo que, por eso 10 veces es muchísimo. Si se sale 10. Por eso es razón de verosimilitud. Exacto. Por eso se llama razón de verosimilitud, pero no me quise yo meter con los odds ni con las razones porque no confundirlo, pero no más para que quede eso, ¿no? ¿Se acuerdan de los momios en los boxeadores? ¿Cuántas? En las carreras. A las carreras 5-1, pues ¿a quién le vas? Pues al del 5, ¿no? Porque no tiene 5 veces más, tiene 4 veces más, porque es 4-1, ¿no? Exactamente. Ahora, en el fútbol, incluso ahora. Ajá, eso es lo que nos dice la razón de verosimilitud, pero a lo mejor en otra conferencia se aclara. Muy bien. Sí. Bueno, pues. No sé doctora Corro. Bueno. No. ¿Conclusiones? ¿No? Conclusiones, bueno, pues vimos qué es lo que vamos para sacar la exactitud de una prueba diagnóstica, es cuáles son los resultados importantes de una prueba diagnóstica, el umbral de probabilidad diagnóstica que es muy importante y que cada uno de nosotros tenemos que saberlo ubicar de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a la epidemiología en ese momento, para poder realmente tomar una decisión dependiendo del resultado de la prueba diagnóstica. Y el nomograma o cociente de probabilidad de Fagan realmente nos va a dar cuál es el resultado final de esa probabilidad post-test de la prueba que estamos haciendo. Gracias. Ahora, antes de que nos vayamos, entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Para que les quede muy claro a nosotros. Bueno, mañana, doctora, pónganles la pregunta, doctora. Contesten ahorita esa pregunta. Me voy a salir de una pregunta que les van a hacer. La primera pregunta con el artículo, ¿no? Con el artículo que tuvieron que ver, que si no lo han leído, de todas maneras contéstenla. ¿Te parece que la certeza diagnóstica de la prueba de antígeno rápida es igual que la PCR para la detección de COVID-19? Es la primera pregunta. Somos 16 asistentes. Sí, siempre con estos temas hay poca asistencia. Ya le dije que somos los valientes. ¿Y la otra pregunta? Espérame, apenas van 3, 7, faltan. Contéstenla. Pero ya la contestamos en el... Ahí contéstelo directamente en la pantalla.
directamente en la pantalla, es que estoy viendo yo la votación. Sí, es que Pues, Edgar López Virgen contestó ahí que no, pero debes haber contestado a la pantalla, ¿no, Edgar? Ya lo Van. puse en la Oh, pantalla. no, está bien, ya 8 van, participantes. Ya lo puse en ya la van pantalla. 16, ya nomás, ya está. Son 16, ya el único que no ha votado soy yo, somos 17. Otra, Bueno, pues hay un 56 que dijo que sí y un 44 que dijo que no, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Grábense el número. Vimos más la ¿Eh? sensibilidad y la especificidad y no hicimos el cálculo de lo demás. Bueno, 56 que sí y 44 que no. Grábense ese valor porque esa pregunta, la siguiente pregunta, doctora. Voy. 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 Ahí va la siguiente pregunta, doctora, ¿no? Ya. Ya está. Ahí está. ¿Le mandarías a tu paciente una detección de COVID-19 mediante una prueba rápida de antígeno? Oye, depende. No, ¿sí o no? Aquí no hay depende. Oye, además que el artículo no incluyó a ningún niño menor de 14 años, ¿eh? No, pero no estoy hablando yo de niño. Ah, pero es un adulto. Es de 14 años, niño de 14 años. Ya es como. Pero el si fuera un estudio adulto. decía que no incluyó a ninguno de los de menos de 14 años. Ajá. Así que es ahí cuando dijiste, ¿es aplicable mi artículo eso es para específicamente al paciente o no? Aquí llama mucho la atención, miren. Sí, 8 contestaron que sí. Ah, no, pero faltan 10 de 13. Ya nomás que hay 13. Síganle. 9. 11 van. 11 de 13. Bueno. Ahorita fueron 56 y 44. Resulta que ahora son 82 y 18. O sea, si 56, si 44 no estaban convencidos, ¿por qué mandaron la prueba? Si dijeron que no, ahora sí la mandan. Entonces, Es de sí, sabios porque cambiar de son. opinión, anda a decir, es de Es sabios de- cambiar de opinión. Bueno, Bueno, entonces, entonces, para mañana, ¿qué es lo para que van a hacer? mañana lo que van a hacer es no se cierra esto. Mañana tienen que contestar la plantilla que les mandé. Ya que contesten esa plantilla, la traen. Yo les sugiero que la traigan ya contestada. Impresa y contestada, ¿no? Impresa, sí, para que la vayan viendo ahí. Y luego, ya en cuanto entren, vamos a tener poquitos alumnos. Vamos a hacer 4 grupos. Va a ser casi de 4 alumnos por grupo. Eso está bonito porque se puede discutir mejor ahí entre 4. Luego entrando, vamos a hacer una distribución aleatoria de esos 4 grupos, para que ahí se van a ir analizando durante 30 minutos, se va a analizar cada una de las preguntas y van a ir respondiendo, aunque ya las traigan contestadas, puede haber cambios dependiendo de la opinión de los demás integrantes de ese grupo, ¿sí? A ver, la plantilla Terminando. es la que mandaste hasta el final del artículo de CARS, las 10 preguntas para entender un artículo sobre diagnóstico. Sí, O la esa nueva además plantilla. viene, la plantilla viene En el archivo. en el archivo que trae todo, ahí viene la plantilla. Ah, sí, entonces sí, son 10. Entonces sí son 10 preguntas. Cada módulo Ya va que, a tener un coordinador, cada módulo. sí, cada módulo va a tener un facilitador o coordinador. Y ese va a facilitar el desarrollo de la discusión en grupo, ¿sí? Mañana empezamos. Es muy importante que lleguen a las 9 para hacer una buena distribución rápido y que no se vaya perdiendo el tiempo. A la media hora yo los vuelvo a integrar a la sala general para que en ese momento ya hacemos una discusión general de cada una de las preguntas
para realmente sacarle jugo al artículo y ver si modifica la decisión que tomamos. Sí, porque si 56 dijeron que sí servía y que sí era igual y 44 que no, y se la mandaron el 98%, pues como que el 88% pues, como que está muy, como que todavía están dudosos, ¿no? Entonces, vamos a ver mañana después de que lean el artículo. ¿Qué pasó, doctor? No, de que cada grupo se va a designar a uno para que sea quien lleve la voz al final, ¿no? La opinión de ese pequeño grupo. Eso fue lo que nosotros acordamos. En lo general. Sí. A la sesión general. Y después va a Bueno, quedar abierto, híjole. ¿no? Para dudas y eso. Esto va a complementar lo que vimos ahora. Es para complementar esto, para ver lo práctico de esto. Bueno, Luz María, Pues te agradecemos cedo la palabra porque... agradecemos a todos los que se quedaron valientemente hasta el final. Estamos muy contentos con la sesión. Habíamos pronosticado que iba a haber menos, pero hubo mucho más. Y pues muchas gracias a todos y mañana no se les olvide venir. Ahora, los que por alguna razón no acudieron, pues en realidad es algo de lo que pusiste en el archivo de PDF. Entonces les vamos a decir que los que se quieran incorporar, aunque no hayan leído el artículo, van a aprender. Sí. Sí, claro, el que quiera de nuevo, que entre, no necesariamente nada más los que están aquí. Yo estoy seguro que hay muchas dudas. Ojalá que mañana las pregunten. Mañana es cuando se van a salir las Oye, dudas. generamos otro link antes de que se... para Sí, mañana. tienes que generar otro link para mañana.